Por más que pueda parecer lo contrario, la verdad es que no tengo interés alguno en el cine actual, mucho menos si se trata de la productora de comida rápida que es Disney. Pero hace no demasiado, una película en particular empezó a pulular en la boca de la gente. No solo ello, sino que fue comparada directamente con el más reciente remake de la fábrica de consumo número 1 de la televisión humorística, al ser ambas adaptaciones de un mismo cuento. El progresista Disney siendo destruido con hechos y lógica por el pasado y kosher Guillermo del Toro. El resurgimiento del cine contra el imperante reinado de la generación de cristal. Pero no le di importancia. No fue hasta que la película fue halagada por sus propios méritos que logró captar mi atención. De todos modos, salir triunfante artísticamente en contra del egregor coprofágico de Disney no es para nada difícil. Pero si la gente estaba empezando a alabar a la obra por la obra en sí misma, quizás había algo más. Al menos una oportunidad para colgarme de su fama. Pinocho es uno de los cuentos infantiles catalogados como clásicos con más adaptaciones en el séptimo arte, ganándose un puesto en la memoria colectiva con su película de 1940, una obra tétrica y con momentos francamente aterradores para un niño, conservando a la vez un tono todavía inocente y férico. La adaptación de 2022 busca otorgar la misma sensación a las nuevas generaciones, haciendo uso del stop motion, un estilo perfecto para este tipo de obras, combinado con el imaginario de Guillermo del Toro, de su amor por lo bizarro y lo sobrenatural, aderezado con musicales esparcidos a lo largo del filme, que no obstante no abarcan demasiado espacio al punto de llegar a ser molestos. A su vez, esta versión del clásico italiano toma lugar en la Italia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que por más que sea un escenario problemático, como hemos de ver a posteriori, he de conceder al menos que desbloquea un gigantesco repertorio de escenarios y temáticas que no serían posibles en el escenario clásico. Es por tanto obvio que Pinocho de 2022 es sobresaliente en su aspecto externo. Negarlo o menospreciarlo sería por lo menos deshonesto. Todo el mundo desborda carisma y estilo, causando genuino interés en el espectador, al tratarse de un mundo nuevo en cierto sentido, cosa que un refrito jamás podrá lograr. Sin embargo, y así como con The Dark Crystal, del que hablé en este video, una historia, sobre todo una con pretensiones más ambiciosas, no puede sostenerse con puro estilo, sino que debe de haber una sustancia que le justifique y le otorgue sentido. Es aquí donde nos adentramos en aguas un tanto más turbias, porque mientras que la gente se llena la boca de alabanzas hacia la animación o a los sentimientos de añoranza que provoca la historia, pareciese como si el guión o el mensaje del filme hubieran desaparecido por completo. Dejemos atrás los sentimentalismos y dejemos algo claro: la gente posee un enorme sesgo en cuanto a esta película. Toda crítica mínimamente negativa es rápidamente callada por rebuznos y lloriqueos. Esto no es un fenómeno extraño. Todo el mundo, e insisto que todo el mundo, incluyéndome, tenemos una o varias obras que defendemos a capa y espada por más que posean errores claros. La anomalía con Pinocho está en la ingente cuantía de masa humana que lo hace. No obstante, es fácil discernir el porqué, y es que Pinocho del Toro hace un excelente trabajo a la hora de manipular a su audiencia, atacando los puntos débiles de cualquier ser humano, los seres amados y sus inevitables muertes. Por supuesto que esto no es algo malo per se, es evidente que se trata de un tema importante y de lo contrario no resonaría con tanta gente. Y a diferencia de otra estirpe de críticos y comentaristas, no creo que el uso y orquestación de sentimientos sea un problema. Muy al contrario, creo que es necesario. El sentir es parte esencial de la experiencia humana. Muchas historias excelentes y de valor hacen uso de estos o incluso hacen de ellos su foco principal. Me parece perfecta su utilización mientras sea de una manera moderada, sin permitir que estos sobreabunden y acaben por opacar el mensaje. Los sentimientos deben ser un medio, nunca un fin, y su principal utilidad es aquella de señalar el camino hacia el mensaje de la obra, que, de índole sentimental o no, debe sostenerse por sí mismo,
cosa que Pinocho hace parcialmente. Y digo parcialmente porque pese a que se trate de una moraleja bonita, hay un elemento que amputa la calidad de su enseñanza. Un error capital que pasa desapercibido y que espero sea dilucidado si se deja atrás la moralina, tras esta explicación. Porque si bien puedo soportar e incluso justificar la manipulación emocional, hay un aspecto que no puedo ignorar. El mayor error de la película que se encuentra, irónicamente, frente a nuestras narices, en el propio título: Pinocho. La mayor diferencia entre esta versión de la historia y su contraparte original es el valor de la desobediencia en contraste con la moraleja clásica, el punto central del cuento, que giraba en torno a la obediencia y el buen comportamiento. No me pondré a logorrear como otros sobre lo progre o antipinochístico de esta interpretación, como gente de corte conservador ya han hecho. En primera, porque el mensaje original era una mojigatería que no pienso defender o expandirme. En segunda, porque este mensaje me parece mejor hasta cierto punto. Y en tercera, porque realmente no me importa si una película de 2022 es fiel a un cuento de 1883. No solo por lo anterior mencionado, sino porque artísticamente hablando, me parece muchísimo mejor darle el beneficio de la duda a una perspectiva novedosa o una reinterpretación original, sobre todo cuando se trata de una obra tan sobreexplotada por el medio. Pinocho del Toro posee un axioma principal, aquel de la desobediencia. Se usa la figura de la marioneta sin hilos como una alegoría de la liberación, así como una forma de apuntar al común denominador como esclavos de algo, mensaje con el que concuerdo, al menos en un nivel superficial, cosa que se entenderá si se ve mi catálogo de videos. Lo cierto es que todos somos, en mayor o menor medida, esclavos de algo, autómatas programados para pensar y actuar de cierto modo. Nuestro yo está condicionado por infinidad de factores que nos limitan y nos privan de la complejidad humana, encasillándonos en un molde. Es cuando se abraza nuestra complejidad, nuestro complicado mosaico de contradicciones, cuando se conoce al verdadero yo y se le supera, que hay verdadera liberación. Es un mensaje vitalista, nietzscheano inclusive, excepto que no lo es. Por más basadote que parezca el argumento anterior, lo cierto es que exceptué deliberadamente las carencias de este en orden de acomodarlo en mi idiosincrasia, porque el filme posee tres aspectos que evitan la plenitud y realización de esta catarsis, todos ellos recayendo de nuevo en Pinocho. Estos son la falta de conciencia, el deseo de aceptación y la inmortalidad. Los tres puntos están conectados, por lo que no me detendré muchísimo en cada uno de ellos. El primero es de un orden más bien narrativo. Una de las reglas póstumas de una buena escritura es darle consecuencias a las acciones de los personajes, cosa de la que Pinocho como personaje parece carecer por completo. A lo largo de la historia, Pinocho comete decisiones estúpidas que, si bien pueden ser escudadas bajo el heraldo de la ignorancia, no por ello ameritan la omisión de sus efectos. Es un truco barato y patético para darle la razón a Pinocho incluso cuando está claro que no la tiene. Este error es incluso más estúpido cuando recordamos que la película tiene como temática la libertad y la voluntad, donde el hacer uso de las consecuencias no solo no afectaría, sino que mejoraría el mensaje. El deseo de aceptación es probablemente el peor error de los tres, porque destruye por completo todo lo positivo que dije en cuanto a la premisa del filme. El buscar desesperadamente la atención y condescendencia del mundo cuando se es diferente, cual gorda TikToker, es un signo de extrema pusilanimidad y patetismo, así como una muestra de que quizás no eres tan especialito como crees. Aquel que sale del sistema y busca su destrucción, lo último que querrá es reintegrarse al mismo. Lo que delata que más que un verdadero afán revolucionario, la lección de Pinocho es un grito hipster. Peor aún, es una forma de encasillar y programar aquello que es supuestamente improgramable. El tercer punto es uno más subjetivo y una combinación de los otros dos. Si bien comprendo el proceso creativo detrás de la decisión, devolverle la inmortalidad a Pinocho al final del filme fue probablemente la decisión más retardada de todo el guión. No ahondaré en las razones filosóficas del por qué la búsqueda de la inmortalidad es una completa imbecilidad, porque me sobra contratar el tema de modo narrativo. El punto de Pinocho queriendo ser un niño de verdad era una forma de aceptar la muerte, y con ello la vida, de abrazar lo finito, del amor fati. La mortalidad era pieza clave de la liberación.
La película de hecho parece comprender esto, lo que hace más desesperante que lo haya desechado de último momento. ¿Cuál fue el jodido punto del sacrificio de Pinocho si literalmente 10 minutos después volvería a ser inmortal? Más allá de la manipulación emocional, claro. Es casi como si la película se hubiera metido a la boca más de lo que podía masticar. Cuando se gesta la concepción de una obra, uno de los primeros pasos es definir de manera más o menos clara su demografía. Pero Pinocho decide ser una película para todo el mundo, al mismo tiempo que para nadie. Pinocho no conoce a su audiencia porque no la tiene. Es demasiado complicada como para ser considerada una película para niños y es demasiado infantil para apelar al público adulto. Siendo fiel a su naturaleza, la propia película como entidad es demasiado cobarde como para definirse en algún nicho. El mejor ejemplo de ello, más allá de los temas de la inmortalidad y la aceptación antes mencionados, es el propio escenario histórico donde se desarrolla el filme. Hacer una crítica al fascismo o la caricatura que se ha formado de este no está fuera de lugar en términos temáticos, pero es innecesario en términos narrativos. ¿Cuál es el punto de patear un cadáver de ideología como es el fascismo italiano cuando no existe un paralelo a este en el mundo actual? Aunque no desastroso, y perdonable inclusive, toda la temática de guerra es perfectamente saltable sin afectar en lo absoluto la calidad de la obra. Después de todo lo que he dicho, ¿podemos afirmar que Pinocho es la película más sobrevalorada de 2022? No. Porque pese a sus notables errores, algo que he de admitir es que Pinocho de 2022 destaca, y por más que desconcuerde, al menos de forma parcial con su mensaje, es de respetar el intento de hacer algo diferente. No considero a Pinocho del Toro como la magnus opus de la animación que muchos afirman, ni siquiera la considero como una buena película en un todo, pero es un intento genuino de contar una historia diferente, la creación de algo que se distancia, al menos un poco, de la basura procesada en la que se ha transformado la pantalla grande. Al final del día, la Odisea de Pinocho, Geppetto y Sebastián G. Grillo poseen más valor en tanto lo que significa su existencia, un rayo de luz, aunque sea extremadamente tenue, entre las tinieblas del consumismo.